Seguramente siempre lo ideal es el agua, sigue siendo como lo más recomendado, lo menos nocivo, lo que es necesario para nuestro organismo. El agua segura, agua potable, es como la elección primera, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, por ahí hay algunas versiones que se están utilizando bastante como para modificar un poquito el sabor, sobre todo cuando uno está en la casa, en el hogar, de tener por ahí jarras o botellas con agua, pero agregándole por ahí rodajitas de cítricos, uh-huh, o de pepino o menta, o bueno, uh-huh, albahaca o jengibre, depende del gusto, y nada más. O sea, es como para darle un sabor diferente con un alimento, con otro alimento que sea saludable, uh-huh, natural. Uh-huh. Nada más me refiero a nada de endulzar, claro, sino solita, claro. En lo posible. Bueno, después, por supuesto, podemos optar, si es posible, con algún tipo de licuado de frutas con agua y o jugos naturales, ¿no? De fruta. Eso sería como lo más importante y lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque tenemos justamente dentro de los datos estadísticos y epidemiológicos que alarman tanto en las problemáticas nutricionales que están como muy presentes y en aumento, con tendencia siempre en aumento, uh-huh, como es el sobrepeso, la obesidad. Que has mencionado estadísticas, ¿no? Exacto, que en algún momento hemos hablado de números concretos. Estos están relacionados, por supuesto, casi siempre hay múltiples factores que influyen, uh-huh, pero si lo vamos circunscribiendo dentro del tipo de alimentación, y tanto sólida como líquida, en la costumbre del consumidor actual, siguen ocupando un lugar muy importante las gaseosas, uh-huh, y ese es un gran problema que tenemos. De hecho, hay un estudio de hace algunos años que lo presentó el Centro de Estudios sobre Políticas y Economías de la Alimentación, que la sigla es CEPEA. En esto trabajan varios licenciados en nutrición, uh-huh, la sede está en Buenos Aires, donde dan cuenta de que lamentablemente en ese momento, hablo de hace 4 o 5 años atrás, Argentina lideraba el consumo mundial de gaseosas, con un consumo anual promedio de bebidas azucaradas de alrededor de 131 litros por persona. ¿Más que Estados Unidos? Más que Estados Unidos. Llama la Así atención es, que son tan exacto, tal cual. De la comida chatarra más una gaseosa, en ese estudio, ¿no? Justamente hacen mención de, uh-huh, que uno en el imaginario lo tiene como Estados Unidos, tal vez el principal consumidor, pero resulta que en ese, uh-huh, momento daba como el principal consumidor de gaseosas Argentina, uh-huh, casualmente, uh-huh, seguido por también Chile, Uruguay y Estados Unidos, ¿no? Digamos dentro de los 4 primeros. Repetimos la cifra, digamos. 131 litros por personas anual, uh-huh, ¿no? Sí, por cápita, 131 litros anual. Así que bueno, si tomamos este dato de un centro de estudios sobre políticas, vuelvo a decir, y economía de la alimentación, con profesionales que están en constante investigación, uh-huh, de distintos temas relacionados al consumo alimentario, es un dato realmente muy alarmante, ¿no? Y también, lamentablemente, otro dato que está unido a esto, que es el consumo de azúcar, que nuestro país también es el primero en consumir mayor cantidad de azúcar en la región de América, ¿no? De las Américas. Ya no hablamos mundial, sino de la región. Donde también se calcula, según algunas investigaciones que pude estar revisando, alrededor de 114 gramos de consumo de azúcar por persona por día. 114 gramos
promedio, ¿no? Sí. Por consumo de azúcar, por persona por día. Esto también se puede traducir en que está un promedio de más del doble de lo que se recomienda. Porque lo que se recomienda a nivel de Organización Mundial de la Salud es no más de 50 gramos por día, que implica no más del 10% de las calorías totales en cada persona deben provenir de azúcares simples. Entonces, si analizamos estos dos datos, es como para que nos alarmemos y tengamos, lo deberíamos tener como muy presente para poder reflexionar y aconsejar, ¿no? Hay diversos estudios en cuanto a la relación del consumo de gaseosas con enfermedades y con incluso relación con muertes prematuras, ¿no? Algunos a nivel se han hecho en Europa entre el año 1992 y 2000 en 10 países europeos, donde se pudo hacer un análisis del consumo, cantidad, frecuencia de gaseosa y después qué relación tenía con morbilidades y mortalidad en esa población que se siguió, digamos, a través del tiempo, ¿no? Ahora, claro, la gaseosa, digamos, el problema viene a partir del contenido de azúcar. Uno de los grandes problemas, sí. Fundamentalmente, en la mayoría de las investigaciones se hace notar el problema a partir del contenido de azúcar y también de otros compuestos, pero relacionados a azúcares simples, como jarabe de maíz con alta fructosa, ¿no? Esos serían como los principales componentes que estos estudios relacionan con problemáticas relacionadas a la nutrición, a la morbilidad y, vuelvo a decir, a una muerte prematura que va derivando. Obviamente que no tiene que ver solamente con el consumo de esto, pero bueno, estos estudios han relacionado cuánto impactaban entre aquellas personas que consumían más frecuentemente gaseosas, digamos, hablamos siempre por ahí de más de un vaso diario, o con mucha frecuencia durante la semana, mayor cantidad que un vaso, 2 vasos o más. ¿Y a qué nos conlleva concretamente? Fundamentalmente es uno de los factores que pueden incidir tanto la gaseosa en sí con el azúcar que la contiene, más si sumamos por ahí el dato del azúcar sola como consumo también importante, al sobrepeso y a la obesidad. Primero, digamos, está relacionado con este problema, que a la vez conlleva a mayor posibilidad de contraer diabetes mellitus, a contraer enfermedades cardiovasculares, y esto por ahí también se va relacionando con otros problemas que están vinculados más a la obesidad, como pueden ser algunos tipos de cánceres. O sea, no es que haya una relación así directa desde la gaseosa con el cáncer, por decirles. Puede haber estudios que evidencien que tiene relación por ahí, pero no son definitivos. Claro, no es determinante que exacto, no es determinante. Lo que sí es determinante que un exagerado consumo de azúcar y de gaseosas con azúcar van a promover el sobrepeso y la obesidad en un mayor porcentaje, ya de aumento de peso, y esto va a derivar en a diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, que todos van generando que un mayor, digamos, una mayor sobrevida con muchos problemas. Entonces, acortar por ahí la calidad de vida o los años de vida, ¿no? O sea, van generando mayor discapacidad, en definitiva, en las personas. Cuando hablas de gaseosas endulzadas, digamos, ¿son las comunes? ¿O también marcas la diferencia con las gaseosas light, por ejemplo, que tienen... No, acá estamos hablando de las gaseosas regulares, comunes, que en general tienen aproximadamente 10
0,5 gramos de hidratos de carbono simple de cada 100 centímetros cúbicos, y sabemos que nadie toma 100 centímetros cúbicos. En general, mínimamente es un vaso que puede llegar a tener 250 centímetros cúbicos. Claro. Entonces ahí la cantidad de azúcar prácticamente es casi la que uno sugiere como máximo para endulzar una leche entre desayuno y merienda. Si ya eso le sumamos un vaso o una lata más grande de 350 centímetros cúbicos, es mucho el consumo. Exacto, vas a estos lugares donde consumís una hamburguesa, por ejemplo, te dan un vaso enorme de gaseosa. Claro, no. O sea, prácticamente triplicamos lo que requerimos por día. En un alimento que es muy conflictivo porque no aporta otros nutrientes importantes. Y aparte da poder de saciedad, y tal vez eso hace que se dejen de lado, sobre todo cuando hablamos de niños, de adolescentes, alimentos verdaderamente necesarios, ¿no? También hay otros problemitas en cuanto al contenido de azúcar en relación a las caries dentales, ¿no? Cómo influye junto con los ácidos, que aparte tienen las gaseosas en la aparición, en el rompimiento del esmalte y en la aparición de caries dentales, que es otro gran problema de la salud pública, un problema más silencioso. Y aparte, al tener cafeína, que es otra de los componentes que suelen estar sobre todo en algunas conocidas, esto hace que pueda producir también irritabilidad, nerviosismo, insomnio. O sea que también tiene otras complicaciones más directas en el consumo concreto de este tipo de bebidas carbonatadas. ¿Qué pasa con las que son del tipo 0 o light? Bueno, en general están endulzadas con distintos edulcorantes. Depende de cuál, es el que por ahí hay algunos estudios que pueden tener más relación con algún tipo de problemas más concretos de digestivos, o también de aparición de algún tipo de cánceres, pero son todos estudios que no tienen, como les diré, una declaración unificada o consensuada desde organismos más importantes como es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o el Ministerio de la Salud. Entonces, lo más claro es que más tiene desventajas que ventajas. Claro. Sí, y lo que deberíamos tratar es de ir reemplazándolas cada vez lo más urgentemente posible por el consumo de agua, y de evitar crear el hábito desde el niño pequeño en el consumo de este tipo de bebidas, que no aportan nada a favor, sino más bien son todos elementos en contra. Algunos de manera directa, otras indirectas, por supuesto, y como parte de un conjunto de otros factores que hay que tener en cuenta. Y desde el Estado se podría hacer algo también, ¿no? Porque, digamos, esta cifra que da, hay muchos países por persona, y acá se ha intentado. El mayor consumidor de gaseosa, digamos, es enorme, es enorme y es una preocupación. Lo que pasa que por ahí todavía hay algunas cuestiones que no están tan claras, que lo podemos hablar en otro momento, como es el etiquetado y las advertencias. Y también quiero decirles que otros países han desarrollado mayores impuestos a este tipo de bebidas, que acá en algún momento se ha intentado, por lo menos se lo ha mencionado, pero es un tema complejo. Sí, porque siempre intervienen muchos factores, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de empresas. Claro.